las 8:20 de la mañana y ayer contábamos rápidamente que había sido el aniversario de la muerte del doctor René Favaloro, un ícono de la historia argentina, sobre todo en el tema salud, pero también un personaje que quedó en los anales de la historia argentina porque fue alguien que trabajó y luchó mucho por la salud pública sobre todo, y fue autor de un montón de inventos, pero entre el que más se lo conoce y el más conocido, el famoso bypass, que fue un invento que salvó la vida de millones y millones de personas. Lo cierto que René Favaloro nace en julio también, un 12 de julio de 1923. El año pasado se cumplieron 100 años de su nacimiento. Era oriundo de la ciudad de La Plata y ya desde chiquito él decía: yo quiero ser doctor, yo quiero ser doctor, yo quiero ser doctor. Se la pasaba mucho en la carpintería de su padre. Incluso en algún momento va a decir que va a comparar a la medicina con la carpintería por haber estado mucho tiempo en la carpintería de su padre. Aprendió también a amar y a ver mucho a las plantas y a la naturaleza por parte de su abuela. Y bueno, se va a estudiar nomás a la Universidad Nacional de La Plata, se recibe de médico allí, y en la década del 50 lo llaman, su hermano que vivía en La Pampa, le dice: viniste para acá, en un pueblito que se llama Jacinto Arauz, y ahí desarrolla toda gran parte de su carrera como médico rural, una faceta muy importante en la vida de René Favaloro. Él siempre va a volver a eso. De hecho, en la década del 80 va a publicar un libro que retrata memorias de un médico rural y cuenta toda la experiencia de él atendiendo en una zona donde no había del todo una atención de la salud, y él va junto con su hermano y mejoran muchísimos los índices de salud y de higiene, obviamente, en la zona, desarrollando mucho mejor, ¿no?, la cuestión sanitaria de este pueblo que es Jacinto Arauz, ahí perdido un pueblito en La Pampa. Durante esos años crearon un centro asistencial y, como decía, elevaron mucho el nivel social y educacional de la región. Ese centro asistencial se expande y logra reducir, atención mucho, que él trabaja mucho, logra reducir significativamente la mortalidad infantil, las infecciones en los partos y la desnutrición. Recuerden que Favaloro va a ser uno de los primeros médicos reconocidos ya en la década del 80 y 90 que va a pedir por el aborto, va a hacer esa diferenciación entre esos abortos clandestinos que se hacían las chicas que tenían para pagar, él lo dice, las chicas ricas que contaban con esa posibilidad, y sin embargo él veía que había muchas chicas que no tenían esas condiciones y que terminaban perdiendo su vida. Fue uno de los pioneros en la lucha por ese tema, que era el aborto. Bueno, va a llegar su etapa donde se va a ir a Estados Unidos, muy incentivado por sus docentes de la Facultad de Medicina de La Plata. Él creía que iba a ser por un tiempito, se va a profesionalizar y a especializar a Cleveland, a la Cleveland Clinic, una institución que marcó mucho su vida, y no se queda poquito tiempo, ¿no? Se queda más de 10 años, aproximadamente 10 años, y aquí es donde en el año 67, ya recorrida bastante la década del 60, va a descubrir, inventar algo que era lo que decía al principio, que fue un hito para la vida de muchas personas y para la ciencia y la salud, y que por esto fue condecorado en muchos. Él un poco renegaba de ser premiado afuera. Él decía siempre que quería que lo recuerden más como un educador que como médico, es decir, él apostaba mucho a la docencia, mucho al trabajo en grupo. Y en el año 67 se le ocurre lo siguiente: la posibilidad de usar la vena safena en la cirugía coronaria, y ese mismo año llevó su idea a la práctica. La estandarización de esta técnica, llamada bypass o cirugía de revascularización miocárdica, cambió la historia de la enfermedad coronaria. Hay un dato sobre esto, sobre el bypass, que nos tira la Fundación Favaloro. Estima que desde el año 67, es decir, desde la fecha de ese invento, hasta el día de hoy,
esto estaba calculado hasta el año 2023, es decir, el año pasado, más de 55 millones de personas se beneficiaron con esa técnica revolucionaria que implementó el médico René Favaloro, oriundo de La Plata. 55 millones de personas, estamos hablando en todo el mundo, porque es una técnica que se aplicó posteriormente, obviamente, en todo el mundo, pero fue ideada por este genio que fue René Favaloro. Después de estar 10 años y su estadía por Estados Unidos, donde se especializa mucho, gana muchísimos premios, es condecorado y llamado por muchas partes del mundo para conocer su trabajo y ser premiado. Insisto, él renegaba mucho eso, un tipo muy humilde, con unos valores y una moral a veces hasta parece irritante, pero es un tipo que si vos lo escuchabas hablar no se casaba con ninguna. Si vos lo agarrás medio desprevenido en un recorte, criticaba a los peronistas, criticaba a los radicales, criticaba a los conservadores, y eso le va a valer un poco, ahora lo vamos a hablar, uno de los motivos de su suicidio, pegándose un tiro en el corazón, paradójicamente. Bueno, su regreso a la Argentina no solo tuvo que ver con resolver problemas médicos, sino también se involucró mucho en la sociedad, habló mucho de igualdad social, habló mucho sobre la desigualdad, habló mucho sobre el acceso a la salud, fue un promotor de la salud como un derecho. Hay muchas entrevistas que le hacen a él como médico y como impulsor de esta fundación. A partir de mediados de la década del 70 va a impulsar la creación de la Fundación Favaloro, como la conocemos hoy, y eso le va a dedicar toda su vida desde que él vuelve a la Argentina. Incluso él muchas veces manifiesta que deja de lado muchos trabajos y muchos ingresos que a él le generaba, un tipo muy reconocido ya en la medicina en los Estados Unidos. Deja de lado mucho el dinero por su amor a la profesión, y que en Argentina tuviera esta fundación que trataba sobre todo problemas del corazón, problemas coronarios. Dedicó mucho tiempo también a la enseñanza profesional y popular, y como dije, él quería ser recordado más como docente que como médico o cirujano. Pero una vez que él lleva a cabo la construcción, el impulso de la fundación que va a llevar su apellido, va a haber una situación política que él lo va a quejar mucho durante fines de la década de los 80 y sobre todo profundamente en los 90, con la crisis que se genera a partir del gobierno neoliberal de Carlos Menem. Él hace una serie de cartas cuando se produce su deceso. Una de ellas va dirigida a el presidente de la Rúa. Como siempre, él entrega esa carta donde él describía la situación financiera en la que atravesaba la Fundación Favaloro. La Fundación Favaloro, ¿qué le pasaba? Tenía muchas deudas, pero ¿qué pasaba? También tenía deuda con los prestadores, es decir, el PAMI le debía mucho dinero y las obras sociales sindicales le debían mucho dinero. Pero Favaloro, que decía, yo no me voy a poner a hurgar quién tiene prestación médica, quién no la tiene, yo voy a atender a todos. Es decir, era un tipo que no dejaba fuera a nadie sin atender, y en ese sentido la denuncia que él hacía sobre el estado de corrupción en el que se encontraba esa sociedad en los 90, hay una nota muy interesante que recomiendo que la vean. En el año 89, estamos hablando, plena hiperinflación de Alfonsín, una nota que le hacen Mariano Grondona y Bernardo Neustadt en Tiempo Nuevo, donde él habla muchísimo. Es muy buena la entrevista porque, más allá de lo que pensemos de Grondona y de Neustadt, lo dejan hablar mucho a él, y él cuenta un poco qué piensa él sobre la ética y la moral aplicada a su profesión. Fue un tipo que no se dejó corromper por nada. Y esto, recomiendo esa entrevista, y esto tiene mucho que ver con los motivos que él toma para quitarse la vida. Para fines de los 90, el PAMI, que estaba entonces dirigido por Víctor Aldelete, de la Rúa era presidente de la Nación, Héctor Lombardo era ministro de Salud y Acción Social, Horacio Rodríguez Larreta era interventor del PAMI por el peronismo, atención a ese dato, y interventor del IOMA era el ex veterano de Malvinas, Julio Municoy. ¿Qué pasaba? Él tenía un problema muy grande para cobrar las deudas que tenían tanto las obras sociales, sindicales, el IOMA, que es la obra social más grande de la provincia de Buenos Aires, y el PAMI. PAMI sí, ya lo conocemos todos.
que en ese caso estaba intervenido por Horacio Rodríguez Larreta, que es uno de a quienes se le endilga en algún momento uno de los quienes han presionado para que Favaloro tome esa decisión. Si les parece, ahora vamos a escuchar algunos de los audios, los tenemos por ahí, sí, sobre cómo era el pensamiento de René Favaloro para seguir hurgando y ahondando en la vida de este prócer argentino. Lo individual ha perdido todo valor, lo que interesa es el trabajo en equipo. Yo no soy más que el representante de cientos de médicos, en este momento creo que son más de 130 que trabajan a mi lado y siempre hablo en plural y no en singular. Creo que eso es trascendente y hay que hacérselo entender a la gente. No existen los hombres providenciales ni los genios, lo que existe es el trabajo. Bueno, un tipo con una disciplina de laburo impresionante. De hecho, en otras entrevistas que pueden buscar, él comentaba, decía, yo trabajo de sol a sol, no tenía feriados. Hablaba mucho de la necesidad de inculcarle a los jóvenes que nada es mágico, nada sucede por arte de magia, sino que todo es producto un poco del esfuerzo y la dedicación y el sacrificio. Es muy interesante esa nota que mencionaba de Mariano Grondona con Bernardo Neustadt. Si lo agarrás en un pedacito, le está pegando a los peronistas. Si lo agarrás en otro pedacito, le está pegando a los radicales. Si lo agarrás en otro pedacito, le está pegando a los conservadores. Y si lo agarrás en otro pedacito, le está pegando a los militares. Es un tipo que no se casaba con ninguna y tenía un profundo amor por su profesión y por la fundación. En este caso, cuando se encontraba muy aquejado por las deudas que tenía la Fundación Favaloro, pero porque los prestadores no le pagaban, es decir, ni el PAMI ni el IOMA en todas estas obras sociales no le pagaban. Él que decía, había un sistema de corrupción muy grande donde a él le pedían muchos retornos, tanto las obras sociales como los médicos privados. Él dice, está todo bien, yo lo que es honorarios, esto lo pueden buscar en palabras de él, e incluso en las cartas, hay 7 cartas que él elabora. Una es la que yo comentaba, que se la da a un asesor de la Rúa. Como siempre los radicales llegan tarde, la carta la abre después que de la Rúa, la abre después que Favaloro ya se ha pegado el tiro. Sí, es decir, él se pega el tiro el 29 de julio del 2000 y de la Rúa lee la carta el 31, es decir, 3 días más tarde, para enterarse de lo que estaba pasando. Él en esa carta le describe la situación financiera de la Fundación Favaloro, bueno, toda una cosa bastante larga, muy emotiva también, pero siempre con un precepto moral incorruptible. Denuncia todo esto y también en un momento llega a Rafael Bielsa, en ese momento que era el titular de la CIGEN. Rafael Bielsa le consigue que haya una conciliación obligatoria con el PAMI para ver si podían saldar esa deuda. Lo cierto es que sale Rodríguez Larreta en ese momento del área, estaba trabajando en un área ahí de proveedores, de pago a proveedores, y era interventor. Y dice, también estaba el reconocido economista en ese momento que murió, Tomás Bulat, que fue uno de los que también hizo los informes de la deuda que tenía el PAMIC para con la Fundación Favaloro. Lo cierto es que no se encontraba, ellos decían que no había deuda tal. Favaloro decía lo contrario, es decir, yo estoy cansado de lidiar con los sindicalistas que me piden la coima, con los médicos que se llevan su parte y con la corporación médica que se lleva su parte. Fue un tipo que denunció siempre y que estuvo en esa vereda. Lo cierto es que aquejado por un montón de deudas que tenía la fundación en su momento, el día 29 de julio decide quitarse la vida frente al espejo de su casa, se pega un tiro en el corazón y queda inmortalizado para la historia de nuestro país. No sé si recuerdan ustedes que en el año 2005 Mario Pergolini y Felipe Piña hicieron la serie Algo habrán hecho, y donde elegían quién era el argentino que mejor caracterizaba a la identidad nacional. Llegan a la final, uno de ellos, San Martín, y el otro que llega es René Favaloro, y vuelve a cobrar mucha importancia en la figura pública, en la escena pública, lo que significó Favaloro para la salud y para la medicina argentina. Si les parece, escuchamos un último audio más de un poco para ver cómo pensaba y qué sentía Favaloro, no solo en la medicina, sino en general. No quiero triunfalismo, yo no quiero que ahora se me quiera vender de que todo ha sido perfecto. La cosa se repite, entonces yo no puedo estar en ese triunfalismo facilista de contarle a la gente que va a venir lo mágico y hablarle de la alegría.
No le cuenten eso a la gente. Díganle que sin esfuerzo, sin trabajo, sin romperse el alma, sin sudar todos los días, este país no sale. Que la gente entienda que hay que vivir así en sufrimiento y no gastar y entender. Y entremos a comer polenta y entremos a sufrir. Pero no quiero el sufrimiento de los de abajo. Quiero el sufrimiento de la sociedad total. Acá, entre quien entre, radicales, peronistas, o que sea, la primera medida que tienen que tomar es investigar todo lo que se tiene que investigar y meter en cana, para que me entienda todo el mundo, todo aquel que hizo una cana. Yo quiero ver gente culpable y quiero ver gente en la cárcel. Y entonces la gente va a empezar a creer. Bueno, fíjense, una de las palabras que utiliza alegría, esto lo dice en el contexto de la llegada de Menem al poder, porque Menem, fíjense el paralelismo, ¿quién hablaba de alegría en los últimos años? Sí. Mauricio Macri. Sí. La revolución de la alegría. Totalmente. Y él lo que dice es, por más de que a mí me vengan a prometer soluciones mágicas, acá si no nos ponemos a laburar todos y que no sufran siempre los mismos. Es algo que él siempre decía. Un concepto que lo tenía muy internalizado en su discurso es el concepto de justicia. Él, sin reivindicarse peronista o radical, Totalmente. Él sí tenía muy internalizado los valores de la justicia social, de la igualdad y sobre todo el acceso a la salud para todos. Por eso él no dejaba a nadie sin atender en la clínica. Y era un poco la situación financiera que vivía y que en este caso el Estado que le debía no podía cobrar las deudas. Entonces fue un poco, si leen la carta, está muy linda la carta que dice, denuncia todos los hechos de corrupción y cómo funcionaba ese sistema de corrupción en Argentina. En este caso lo de la salud, pero en varias de las entrevistas él lo dice en todos los ámbitos de la vida de los argentinos, cómo la moral, hay una crisis moral constante, dice, que tiene que ser remendada, tiene que ser mejorada, y en ese sentido dejó un claro mensaje hacia los jóvenes, incluso hacia muchos de quienes eran sus estudiantes, sus alumnos, sobre el sacrificio y el trabajo. Así que esto es un poco la vida de un tipo que mejoró la vida de millones, no solo de argentinos, sino de habitantes a nivel mundial con un invento, ¿no? Como dice el tema de Ataque 77, el maestro del bypass, que nos dejó este invento y nos dejó en lo más alto de la ciencia argentina.